Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que estén muy bien. En esta ocasión, como vieron en la miniatura del video, el mundo entró en esta suerte de guerra comercial que desató Donald Trump con esta imposición de aranceles para quienes exportan hacia Estados Unidos. Eh, Nosotros tenemos a nuestro presidente y, y a su séquito de lamebotas que hablaban de que nosotros habíamos sido beneficiados eh, en comparación con China, Inglaterra, etcétera, y que a nosotros nos habían dado un 10% y que fuimos beneficiados, etcétera, etcétera. Resulta que no le sirvió de nada al monigote ir a lamerle las botas a Donald Trump, entregarse por completo como él se entrega, eh, casi de manera carnal ante el imperio estadounidense. No importó porque el mismo arancel se lo dieron a Brasil, se lo dieron a Boric, se lo dieron a Perú, se lo dieron, etcétera. O sea, a todos los países de Latinoamérica, exceptuando Venezuela, que le pusieron un arancel un poquito más alto. A Petro, a Petro que se le puso en contra aquella vez que la refutó en su discurso y que él le agarró la crisis y se defecó y demás. A él también le dio el 10%. Entonces, ¿de qué beneficio me están hablando? ¿De qué beneficio? ¿En qué nos favoreció Estados Unidos a nosotros? En nada. Hoy es un lunes negro porque las acciones eh, cayeron. El precio del petróleo, del crudo, cayó también por debajo de los $60 el barril. lo que implica que eh, hace que muchos países entren en crisis, sobre todo la gente que salió a manifestarse en Estados Unidos, porque ellos ponen todo en fondos de inversión, bueno, ponen todo en acciones como para generar algún ingreso y tener alguna rentabilidad. Y bajó no sé, un 2,5% las acciones y salió todo el mundo a la calle. Acá mañana vamos a ver qué va a pasar con el mercado argentino y seguramente las acciones van a bajar y todo va a seguir normal porque el argentino está dormido, está adormecido. Después preguntan cuándo se va Milei, cuándo se va este desquiciado, lo que sea, pero ¿qué se está haciendo para que se vaya? ¿Qué se está haciendo para acortar este tiempo? ¿Qué se hace para luchar en contra de esta agonía? ¿Se hace algo? ¿Qué, qué pone cada uno de su parte para que esta agonía de la gente también termine, por decirlo de alguna manera? Esto claramente, nosotros tenemos los aranceles, que sobre todo Estados Unidos le puso aranceles mucho más fuertes a China. China contrarrestó, obviamente le puso los aranceles a Estados Unidos. ¿Y nuestro presidente qué hizo? Porque todos se adecuaron de una manera para poder mitigar esto. No, él dijo que iba a adaptar las políticas económicas de la Argentina para adecuarse a esta cuestión de los aranceles norteamericanos, lo que implica que se entrega aún más carnalmente y no negocia, no lucha para lograr nada. Ahora, cuando él está en la Argentina, él se cree que es el emperador, que tiene poder absoluto y control sobre todos los argentinos. Si nos tiene que reprimir, nos reprime. Si te tiene que llamar la atención o maltratarte en alguna conferencia porque tosiste, te maltrata, les grita y demás, o te rebaja, pero cuando está en Estados Unidos, el señor puede hablar, puede dar un discurso, mientras que todo el resto está hablando, haciendo la suya, no calla a nadie, se baja los pantalones ante el imperio estadounidense, les entrega todo, trata de llegar a un tema de negociación supuestamente con aranceles cero,
pero él es así. Él se hace el malo con quien sabe que no puede defenderse y con quienes están por encima de él se baja los pantalones y el que tiene las nalgas de mandril es él. Es un entregador absoluto, sumiso, que bueno, se entrega obviamente al imperio norteamericano. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque este aumento arancelario, ¿sí? Para cuando nosotros exportamos a Estados Unidos, del 10%, lo que implica es, por ejemplo, si el barril está 60 dólares, por ejemplo, nosotros lo vamos a exportar a 66. Ahora, todos los precios que están en Argentina, ya sea de la carne, ya sea del petróleo, ya sea de la energía, de los granos y demás, como está dolarizado, bueno, se exporta un valor, pero acá en Argentina, lo que nos venden a nosotros, también lo venden a precio dólar. Entonces, ese recargo que tienen que pagar para exportar a Estados Unidos, también lo vamos a pagar nosotros. ¿Y por qué lo tenemos que pagar nosotros? Porque siempre fue así. Siempre te recargan la pérdida que tienen ellos, te la recargan. Entonces, por ejemplo, si ellos tienen que pagar el 6% de arancel, a nosotros nos recargan el 6%, más obviamente el resto de los gastos que tengan que, digamos, que tengan que afrontar, ¿no? Pero bueno, esto obviamente, las acciones caen, trae problemas en la bolsa, y quiero ver si esto siempre impacta en el pueblo, ¿no? Este tipo de políticas, este tipo de acciones. Y vamos a ver si a nosotros eh, nos va a afectar de manera contundente todo esto que está ocurriendo en lo que respecta a la economía mundial, a esta guerra económica, arancelaria y demás que se está gestando. Que ya desató Donald Trump, ¿no? Pero que con un presidente como el que tenemos nosotros se puede incrementar aún más estos problemas. Ojalá que no, pero todo indicaría que sí. Ahora voy a decir otras cosas y después arrancamos con la lectura. Este va a ser un video corto porque quiero ver cómo nos va a ir a los argentinos relacionado con estas cuestiones de la economía mundial, ¿no? De esta guerra económica que está pasando. Porque nosotros siempre estamos en el medio, todo nos afecta. Pasa cualquier cosa en Estados Unidos, nos afecta. Pasa cualquier cosa en Europa, nos afecta. O buscan la excusa para que nos afecte. Ahora, hay varios comentarios que han aparecido en el chat donde dicen que respecto al tema de las jubilaciones, que yo dije profecía cumplida y demás, y dice, pero eso era obvio que iba a pasar porque se ajusta con la inflación. No, tienen que entender algo. Se realizó en un momento una consulta por parte de un suscriptor, de una suscriptora, que estaba preocupada justamente porque el gobierno quería pausar el tema de los aumentos o actualizaciones de las jubilaciones, así como paralizar el bono. En ese momento, en ese contexto, hacen esta pregunta. Responde la pregunta y salía que no, que iban a tener un aumento que no iba a ser significativo, que terminó no siendo significativo porque es del 2,5%, 2,4%, pero que lo iban a tener. Que se quede tranquila, yo le puse en el mensaje. Bueno, claramente eso pasó. Lo que hoy mucha gente da por obvio, que dice sí, porque esto se tenía que ajustar. En ese momento, los comunicados del gobierno indicaban que no iban a dar aumento ni actualizaciones. De hecho, iban en dirección a quitarlos, a paralizarlos. Entonces, tienen que entender eso por un lado. Por otro lado, otra consulta que me habían hecho, si Javier Milei es gay o no. Si es gay, no es gay, si es bisexual, no sé,
no binaria o lo que sea, ¿cuál es el problema? Mientras que no le joda la vida a los argentinos, yo no voy a hacerle esa pregunta al tarot si Javier Milei es gay o no es gay, ¿sí? Porque no tiene sentido preguntar eso, porque cada uno puede autopercibirse como se le antoje. Entonces, esa pregunta no la voy a hacer porque no corresponde tampoco. Después, hay comentarios y preguntas donde yo entiendo el deseo que muchos tienen de que este gobierno termine, de que este presidente se vaya, cuánto más tenemos que aguantar y hasta cuánto se va a quedar, y se queda hasta octubre y se queda hasta noviembre. Bueno, respecto a eso, en su momento yo ya hice una lectura respecto a esto. Esta lectura debe tener, no sé, como un año y medio atrás, un año y medio, casi 2 años. Él estaba en la Cámara de Diputados. Yo ya hice la predicción en ese momento, dije lo que tenía que decir. Hay que esperar a que las cosas se cumplan. No puedo estar preguntando todos los días o cada 5 minutos qué va a pasar con Milei, qué va a pasar con Milei. Porque las cartas después no terminan respondiendo como corresponde, porque no estoy dando tiempo a que ocurran los acontecimientos. No siempre son cosas que van a pasar de acá a una semana, o no siempre son cosas que va a hablar de lo que está pasando en este momento. Hay veces que van a estar hablando cosas que pueden pasar de acá a 8 meses, de acá a un año. Hay cosas que yo he hecho lecturas hace prácticamente 2 años, que le he avisado al pueblo argentino lo que iba a pasar, lo que nos está pasando ahora. Actualmente está pasando, pero en ese momento mi canal no tenía, yo tenía una cuenta en TikTok, ¿sí? Que es lo más fácil para llegar a la gente. Y no tenía la cantidad de visualizaciones necesarias, tampoco la gente le daba mucha importancia a lo que yo había dicho en ese momento. Los videos los tengo guardados, o sea, voy a ver si los encuentro, también los voy a publicar para que vean, y les voy a poner la fecha de cuando había hecho la lectura. Entonces, no le dieron importancia y hoy estamos pagando lo que estamos pagando. Y esto yo ya lo había visto antes de que Javier Milei sea presidente. Entonces, ¿se hizo algo para impedirlo en ese momento? No. Cuando ahora preguntan y cuándo se va y cuándo se queda, ¿qué se está haciendo para que se vaya más rápido? O sea, uno se está moviendo, está haciendo algo para que esto ocurra. Hay gente que sí, la gran mayoría no. ¿Cuándo va a ocurrir el que Javier Milei se vaya? Cuando lleve adelante políticas que le toque el bolsillo a la clase media. Cuando le toque el bolsillo a la clase media, ahí es cuando se va a pudrir todo. Cuando le toquen los ahorros, cuando le toquen los depósitos en dólares, cuando vayan a retirar los dólares y se den cuenta que no están porque los están usando. En ese momento se va a empezar a gestar la salida. ¿Por qué? Porque va a salir la clase media. Después va a salir la policía a reprimir. La clase media no se va a tirar para atrás ni va a quedar sumisa como está quedando la gente hoy en día. Que cada vez la tolerancia es menor, pero todavía hay cierto grado de sumisión que hacen que todavía no ocurra lo que tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto para que cambie esto? Uno se mueve, hace algo, va a las marchas, eh, busca la forma de que todos se vayan. ¿Van a hacer algo ahora en las elecciones? La forma más fácil, la forma más cómoda para muchas personas que no quieren actuar de manera enérgica para que este gobierno termine, es en las elecciones. Van, agarran el sobrecito, se fijan en la mesa los candidatos que hay, o no sé cómo será la boleta ahora este año, y tienen que saber, el PRO me jodió la existencia con el apoyo a las leyes que, que sacaba mi ley, con el DNU, con el 7023, con la ley laboral, etcétera. ¿Me jodió la vida? Sí, bueno, ya sé que no tengo que votar ni al PRO ni a ningún partidito que se alíe con el PRO. La Libertad Avanza, con sus políticas, ¿me jodió la existencia? Me aumentaron los impuestos, trabajaba en el Estado, me despidieron, me aumentaron el transporte público. Eh, es un gobierno
que no está en negocios turbios, no, porque estaba el tema de la criptomoneda, la criptoestafa y demás. Eh, ¿Me sirve el gobierno libertario? ¿Me sirve las políticas de Javier Milei? No, listo, no votes a los libertarios. Ahora, de lo que te queda, ¿sí? Votá como quieras, ¿sí? De lo que queda. Votá con lo que más simpatices, ¿sí? Pero uno tiene que ser inteligente y saber lo que no tiene que votar, que es mucho más fácil que lo que tiene que votar. Entonces, ¿quieren hacer algo? Cuando llega el tema de las votaciones, de las elecciones, bueno, no votes ni al PRO, no votes ni a candidatos del PJ que estén alineados con el PRO ni con la Libertad Avanza, no voten a radicales que hayan sido funcionales al PRO y a la Libertad Avanza. No los voten, les quitan poder, hay un montón de cosas que no van a poder hacer, entonces ahí ya están haciendo el cambio para que este gobierno se termine lo antes posible. Si no querés moverte, no querés manifestarte, nada, puedes hacer eso. Es la forma más cómoda, la forma más fácil e inclusive y democrática, por decirlo de alguna manera, de terminar con esta locura. Entonces, ¿cuándo se va a terminar? Depende de la gente, depende de lo que cada uno haga para que este tiempo se acorte. En lecturas anteriores salió que faltaba un tiempo y decía, uy, mucho tiempo más vamos a tener que esperar. Bueno, la carta te muestra lo que va a pasar si uno no hace nada. Ahora, si uno hace en consecuencia para que algo ocurra o para que algo no ocurra, este acontecimiento va a cambiar y no es que la carta esté errada. La carta te mostró lo que va a ocurrir si no haces nada. Pero si se hacen cosas en tiempo y forma para cambiar eso que no te gusta, esto se cambia. Y no quiere decir que la carta haya estado equivocada, quiere decir que aprendiste de lo que la carta dijo y que actuaste en consecuencia para que eso no ocurra. ¿Qué más? Bueno, en este momento no recuerdo otra, otra cosa que tenga que decir, pero bueno, si me acuerdo de algo lo voy a decir en otro video. Pero esto para que comprendan un poquito, las cartas no solo siempre te van a decir eh, qué es lo que se trae del pasado, qué es lo que hay en el presente. Muchas veces dice lo que hay en el futuro y tampoco es el futuro inmediato. Puede ser el futuro de acá a 8 meses, de acá a un año. Pero eso no quiere decir que las cartas no hayan estado en lo cierto y nada. Van a pasar las cosas en el tiempo que corresponda. Y como les digo, los tiempos astrales no son los mismos que los terrenales. Cuando está ese dicho que dicen que un minuto en el infierno son como 1000 años en la tierra, es así, porque los tiempos no son los mismos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y muchas veces tampoco voy a hacer preguntas que estén relacionadas mucho con la actualidad. Por ejemplo, ahora estoy hablando de la guerra comercial, que tiene que ver justamente con esto de que está ocurriendo y que nos puede afectar a todos los argentinos, puede afectar al país, pero no solo al país, sino a todos los países del mundo, porque esto afecta a todo, la bolsa cayó en todos lados, hoy es un lunes negro, todas las acciones cayendo y mañana es muy probable que las acciones argentinas caigan también. Hay manifestaciones en Estados Unidos, suspendieron las operaciones en Japón, en Taiwán. Después reanudaron las negociaciones, pero por un momento lo pararon porque iba a ser un desastre. Sino, hay que ver también cómo va a actuar China, porque China ya, digamos, atacó con este arancel parecido al de Estados Unidos, pero hay que ver qué políticas aplica. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿La industria argentina puede competir con la industria norteamericana? Si vos le exportás a Estados Unidos y tenés que pagar este arancel y Estados Unidos te exporta a vos y vos no le cobras nada, vos te entregaste automáticamente. ¿Qué va a ocurrir? Van a ingresar productos de un montón de partes del mundo, porque acá no hay aranceles, todo va a llegar para acá. ¿Y qué creen que va a pasar con la industria argentina? ¿Qué creen que va a pasar con los puestos de trabajo de esas industrias que no van a poder competir
con los otros países. ¿Qué creen que va a pasar con esa industria? ¿Qué creen que va a pasar con esa gente que está trabajando en esa industria, que necesita de la exportación? Bueno, eso va a ser un problema para los argentinos, porque Javier Milei es un entreguista, una persona que no negocia, que cuando uno está por encima de él se queda calladito, no hace nada, baja la mirada, y un poco más y te hace alabanzas como si uno fuera un dios egipcio. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso nos va a afectar. Yo voy a responder sobre esto. Quiero ver qué tanto le va a afectar a los argentinos. Y después hay preguntas que voy a hacer que son muy a futuro. El impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo. Voy a estar haciendo un video sobre la inteligencia artificial. Porque eso también puede traer problemas a la Argentina a largo plazo. ¿Qué va a pasar con los puestos donde había una persona trabajando y que lo reemplazan por inteligencia artificial, a la cual lo único que necesita comer es electricidad? ¿Y qué va a pasar con esa persona que se queda sin trabajo, que necesita de la comida y del salario para comprar la comida para vivir? ¿Qué va a pasar? Y este gobierno no creo que trate de buscar un equilibrio para que la persona igualmente siga trabajando y, y no necesite competir con la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver si esta guerra económica que desató Estados Unidos, arancelaria, va a traer a nivel mundial recesión, devaluación, depresión, eh, conflictos económicos en todos los países del mundo. Primera carta, como sacerdote. Segunda carta, la torre. Tercera carta, la suma sacerdotisa. Cuarta carta, la emperatriz. Voy a sacar una carta más. Acá está, el sol. Bueno, a ver, claramente va a traer problemas a nivel mundial, no en todos los países. Hay países que tienen más estudiado esto, pero sí va a cambiar va a generar un cambio estructural en cómo se maneja la economía en el mundo. ¿Sí? Esto va a traer conflictos en todos los países del mundo y va a traer un cambio de cómo se lleva la economía adelante. Este tipo de aranceles y cambio en la economía a nivel mundial que lleva Donald Trump va a afectar aún más a los países de Latinoamérica. Otra cosa respecto a las cartas que a veces me dicen, salen siempre las mismas cartas. A veces suele pasar que salen las mismas cartas porque generalmente las preguntas que se hacen son parecidas y las cartas van a responder de forma parecida con cartas parecidas. Son preguntas que ya se hicieron en otros momentos también y que se repiten mucho. O a veces las cartas quieren decir algo en particular y bueno, lo manifiestan y también se repiten. Eso puede pasar. Acá está. La suma sacerdotisa. La templanza. El mundo. Y el carro del triunfo. Sí, este tipo de economías que está llevando adelante, este cambio en la economía mundial que está llevando adelante Donald Trump, iba a afectar más a los países latinoamericanos en su conjunto. Hay que ver cómo se adapta cada uno para sobrevivir de la mejor manera posible a este tipo de economías, pero sí. La Argentina, la economía argentina, va a estar más afectada que los otros países de Latinoamérica, producto de estos cambios que hizo Donald Trump y los aranceles que impuso y demás. Primera carta, el mundo. Segunda carta, el mago. Tercera carta, la fuerza. Cuarta carta, el diablo. Nos va a afectar terriblemente
Esto nos va a afectar a nosotros, va a afectar nuestra economía aún más de lo que ya la tenemos afectada. Es como si Argentina tuviese todos los números de la rifa. O sea, ganamos seguro, ¿eh? Este, estos aranceles, estos cambios que Donald Trump está haciendo a nivel económico, y ya que van a impactar de manera contundente en la Argentina, va a generar también conflictos en la economía de todo el pueblo argentino, va a generar más problemas económicos a los argentinos. Primera carta, la templanza. Segunda carta, el ermitaño. Tercera carta, el carro del triunfo. Y la luna. Bueno, con la templanza y el carro me dice que sí. Va a haber inclusive también recesión, va a haber, obviamente se van a restringir más las capacidades de compra que vamos a tener los argentinos, y hay otras cositas que nos van a afectar de manera indirecta o que quizás no esperamos y que nos van a afectar también inclusive. Pero la respuesta es sí. Entonces, todo esto que está ocurriendo a nivel mundial, si bien es algo que va a afectar a los habitantes de la gran mayoría de los países del mundo, por eso la gran manifestación que hay en Estados Unidos por el tema de la caída de las acciones, porque mucha gente tiene los fondos, tiene el dinero invertido en fondos comunes de inversión, por ejemplo, o en fideicomisos. Eh, sí, claramente va a traer problemas, pero a nosotros, con nuestra economía, nos va a afectar más todavía, porque los comerciantes, quienes exportan, van a trasladar el costo que ellos tengan que pagar por exportación, lo van a trasladar a los precios nuestros también, y vamos a tener que pagar mucho más. Si el dólar, si el barril de petróleo baja en todo el mundo, ¿por qué no baja la nafta, por ejemplo? Si el precio del dólar está bajando, el precio del barril de petróleo crudo se estaba disminuyendo, ¿por qué no baja? Porque está la especulación y porque están trasladando también lo que es lo que ellos van a tener que pagar de aranceles para exportar, lo van a tener que pagar, lo vamos a tener que pagar todos nosotros. Todo esto que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, todo lo que viene a futuro, va a acelerar la salida de Javier Milei de este gobierno. Y vamos a ver, estoy haciendo esta pregunta para también a todas esas preguntas, a todas esas personas que preguntan ¿y cuándo se va? Y ya termina y todo. Bueno, vamos a ver si esto va a cortar más aún la vida de este gobierno. Primera carta, el loco. Ven, siempre que pregunto por el gobierno me sale el loco. La templanza, el mundo y la luna. Sí, sí, esto va a cortar un poco más la vida de este gobierno. Todo lo que va a ocurrir en los próximos meses con este loco va a cortar más la vida del gobierno. Vamos a ver si lo que va a ocurrir de ahora en adelante va a empezar a afectar el bolsillo de la clase media, ya que como se necesita que para que la clase media salga a quejarse les tiene que tocar el bolsillo. Vamos a ver si las políticas que va a llevar de ahora en adelante el gobierno de Javier Milei va a afectar a la clase media. La rueda de la fortuna, la justicia,
la muerte, el sol. Como tenemos la muerte y el sol, que es una carta negativa y una positiva, vamos a ver una más. El carro del triunfo, ¿sí? Va a afectar un poquito más la economía de la clase media, pero no de forma contundente, pero sí se empieza a gestar un antes y un después en cómo la clase media veía su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de analizar qué es lo que está pasando en la actualidad, y ya estarían pensando en aplicar justicia. Todavía no es suficiente, no es contundente, pero les está tocando aún más lo que es el bolsillo, las políticas que se vienen, ¿no? Bueno, con esto voy finalizando. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan el video para que llegue a más personas, para que no ocurra lo que ocurrió hace 2 años, que la gente no compartía, no se aseguraba de que el video tenga la suficiente difusión y por consiguiente tenemos el gobierno que tenemos porque no hubo la cantidad necesaria de personas que podían llegar a acceder a la información que yo estaba dando en ese momento. Y hoy todos estamos padeciendo producto de que no pudieron ver qué era lo que se había profetizado mediante el tarot en ese momento. Se les quiere muchísimo. Gracias por estar, gracias por formar parte del canal. Bienvenidos y bienvenidas a todos los suscriptores y suscriptoras que están llegando día a día al mismo. Poco a poco vamos avanzando y llegando a la meta para comenzar con los sorteos. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.